Estamos en Humata, Guam, en el año 1521, para vivir la experiencia con el pueblo chamorro. Imagínate. En el medio de la nada, para convivir con el pueblo chamorro y para pasar la experiencia con ellos durante la llegada de los españoles. El explorador Fernando de Magallanes llegará después de pasar 3 meses en su viaje desde España y vamos a ver todo lo que ocurrió. ¿Tao Tao África? Después de una bienvenida muy particular, ellos estaban curiosos con el pelo de Gregory. Muy bien, la sopa está lista. ¿Nos han servido en cuenco a cada uno? Miren esto. Literal tiene las alas flotando. A la cuenta de 3, así nomás. Un bocado por la antropología y el vlog. 1, 2. Ok, la textura es como pato o pollo oscuro, pero el sabor del coco y las hierbas locales lo hacen increíble. Mañana será un día de mucho trabajo físico. Nos van a mostrar el secreto de su arquitectura. Las piedras más sagradas de las Marianas. Mi gente, ahora nos vamos a dirigir a donde los chamorros están construyendo las piedras. Late, estoy emocionado. ¿Quién creería que en una isla tan pequeña y aislada pasó esto? Oh, esto, la tecnología de este tiempo. Hatsa Hululu, Hatsa Hululu, Hatsa Hululu, Hatsa Hululu. Un símbolo de que la unión comunitaria puede mover montañas. Todas diseñan taka, Hukahat, Hukahat. Mira esto, señores. No solo los egipcios movían piedras gigantes. ¡Wow! ¡Increíble! Eso es épico. Estamos en el medio de la selva viendo cómo encajan la taza sobre el jaligi, sin grúas, sin metal, pura física ancestral. La piedra late no son solo para levantar nuestras casas altas, son el alma del hogar. El espacio debajo de ellas es sagrado. Mi gente, ya vimos cómo los indígenas chamorros construyen las piedras late para luego hacer sus casas. Y mañana ya sabemos que es la llegada de los españoles. Chamorro es el nombre que le pondrán los españoles. Islas de los Ladrones a la isla Guam. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahí viene Magallanes desesperado. Maldita madre. Porque tienen meses en alta mar y están muriendo de hambre. Mira la cara de Adán. No sé si se siente confundido o impresionado por los barcos que se acercan. No son naves de los dioses. Tienen velas cuadradas. Y hay muchas personas. El pueblo chamorro se está reuniendo en la playa. Vamos a bajar a las proas para recibirlos. ¡Empuja! Tenemos que alcanzar al navío principal antes de que echen el ancla. Estas canoas voladoras son los más rápidos del océano. Miren cómo dejamos atrás la espuma. Vamos a acercarnos. Por allá. Busquemos la forma de subir. El barco está cubierto de moho y algas. Parece un monstruo marino cansado. La tripulación europea nos mira desde arriba. Están desnutridos, pálidos, parecen fantasmas. ¡Nos están arrojando cuerdas! Subiremos a darles la bienvenida. Mi gente, ahora vamos a subir para darle la bienvenida. El contacto ha comenzado. Decenas de nativos están rodeando los 3 barcos en este momento. Hay que llevarlos a tierra, porque esta gente está casi muerta. Ya los chamorros vienen de camino. Ay, ya sabemos lo que va a pasar. Es un clavo. Oh, a los chamorros le interesa y los chamorros lo tomarán como intercambio. Man mató,
¡Ya están aquí! Como les trajeron provisiones a los españoles, ellos esperan algo a cambio. Creo que se van a llevar todo lo que sea de metal. Y Chamorro, o los chamorros, le están dando provisiones. Nuestro objetivo es llegar a la India para buscar especias, ya que Colón no lo logró. Como le trajimos comida, me llevo esto. ¡Ladrones! Nada rápido que nos van a capturar. No creo que es justo. Le dimos comida y nosotros recibimos metales y un bote. Ellos no quedaron muy contentos y nos vociferaron ladrones. No es justo. Amanece el 7 de marzo. La tensión en la playa se puede cortar con un cuchillo. Nadie durmió anoche. Mangai Magi. Vienen hacia la costa ¿Qué harán? y no traen objetos de intercambio. Traen armas largas. ¡Tenemos que recuperar nuestro bote que nos robaron! Magallanes ha desembarcado con 40 uy. hombres armados. Vienen a recuperar su bote a la fuerza. ¡Esto hay que pararlo! Los españoles creen que les robamos y no entienden las costumbres indígenas. Nos estamos escondiendo en la maleza. Adán está intentando organizar una evacuación rápida. Es increíble cómo han destruido las casas. Adán está ayudando a esconder a los demás. ¡Eso fue un arcabuz! ¡Corran! ¡Corran! ¡Al suelo! Siguen disparando. Tengo que buscar una arma para defenderme. ¡Están quemando nuestras casas! ¡Todo nuestro hogar! La distorsión cultural terminó en tragedia. El pueblo está en llamas. No puedo respirar con este humo. Esto es una masacre por un bote de madera. ¡No nos rendiremos sin luchar! ¡Defiendan nuestra gente! Estamos retrocediendo. Los europeos tienen demasiado ventaja con la pólvora. No le dio. Usen las ondas desde la altura. Hagan que paguen por cada paso. Silencio. Hay una patrulla pasando a menos de 2 metros de nosotros. Mi gente, parece que no han encontrado el bote y siguen maltratando a la población. Hay heridos. La situación aquí adentro es desgarradora. 7 de nuestros hombres han caído. Esto ya no es un malentendido. Es una guerra. Se mueven rápido por los senderos. Hay que cambiar de posición. Mira, creo que se están retirando. Miren esta toma desde el acantilado. El contraste es horrible. El mar más bello del mundo y nuestras aldeas hechas cenizas. Unidos hasta el final. No nos van a quebrar. Lo siento mucho, Adán. El mundo está a punto de cambiar para siempre después de hoy. Los guerreros se están agrupando. Van a contraatacarlos para sacarlos de la isla. Es la tarde del 8 de marzo. Tras la violencia, los españoles consiguieron lo que querían: comida y agua. Cargan sus botes con nuestros cerdos y frutas. Se salvan a costa de nuestra sangre.
caminando por lo que queda de la aldea. El silencio es ensordecedor. Parece que finalmente se retiran. Los botes regresan a los 3 grandes barcos. Despliegan sus enormes telas blancas. El viento se los lleva. Ahí van. La expedición de Magallanes continúa su rumbo hacia el oeste. Hacia las Filipinas. ¡Váyanse! ¡Que el mar se trague su arrogancia! Magallanes anotó en su diario que bautizaba este lugar como la Isla de los Ladrones. ¡Qué ironía tan injusta! Un nombre que nació de no entender que para ellos el hierro era libre como el viento. Nuestras casas cayeron, pero nuestra gente sigue en pie. Ya empezamos a reconstruir. Nuestra cultura no se mide por lo que nos quitan, sino por lo que somos capaces de resistir. Cae la noche del 9 de marzo. Los barcos ya no son más que un recuerdo lejano en la oscuridad. Terminamos este vlog desde el mismo punto donde empezó todo, pero con una perspectiva completamente diferente. A cualquiera que vea esto en el futuro, recuerde nuestra verdadera historia, no la de sus libros. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Suscríbanse para más historia real. Y no olviden de comentar y dar me gusta.